Entrevista. La persona A se mostró atenta a las preguntas realizadas. Al responder mencionaba el por qué la respuesta se mostraba segura. Al responder muy amable. La persona B se respondía de manera segura, se distraía por el ruido que se presentaba en las preguntas, pensó un poco al responder muy amable. La persona E se mostraba atenta a las preguntas realizadas, respondía de manera segura y muy amable. La persona D se mostraba atenta a las preguntas realizadas, respondía de manera segura y muy amable. La persona C se mostraba un poco nerviosa, respondía de manera segura y muy amable. La entrevistadora A y B mencionaron en los últimos 6 meses dirían que la delincuencia aumentó. Las entrevistadoras C, D y E mencionaron que en los últimos 6 meses dirían que la delincuencia aumentó. Las entrevistadoras C y A mencionaron que en sus experiencias con la delincuencia les afectó mucho emocionalmente y psicológicamente en su persona. La entrevistadora E mencionó que en su experiencia en la delincuencia le afectó bastante emocional y psicológicamente en su persona. Las entrevistadoras F y B mencionan que en su experiencia con la delincuencia les afectó poco emocional y psicológicamente en su persona. Las entrevistadoras A, E y B mencionaron que en su comunidad o barrio pasan poco las policías vigilando. La entrevistadora C menciona que en su comunidad o barrio no pasan los policías vigilando. La entrevistada F menciona que en su comunidad o barrio pasan bastante los policías vigilando. Las entrevistadas F, C, A, E y B mencionan que se siente poco segura de salir a la calle de noche. Las entrevistadas B, C y E mencionan que se siente poco segura en el transporte público. La entrevistada F, A mencionan que se siente poco seguras en el transporte público. Las entrevistadas B, F y A mencionan que se siente poco seguras en su colonia o barrio. La entrevistada C menciona que se siente insegura en su colonia o barrio. La entrevistada E menciona que se siente segura en su colonia o barrio. Grupo focal. Al inicio se presentaban un poco tímidas. Ángeles Ortega inició a compartir su experiencia. Rosa compartió su experiencia, se notaba un poco nerviosa. Lisette compartió su experiencia de manera tranquila. Lisette se presentaba un poco nerviosa. Estefanía, al compartir su experiencia y lo que ha observado, se presenta tranquila. Las participantes presentaban atención a las experiencias compartidas. En el párrafo 2, la variable es insegura. Ángeles Ortega menciona que el transporte público pues sí está insegura, porque ya no sabe en qué momento, si es pasaje o es alguna persona a robar, quitarle sus pertenencias, ya que le han quitado celular, dinero, monedero, incluso hasta el mandado. En el párrafo 14 y 16 se menciona la variable inseguridad.
Ángeles Ortega menciona que por la experiencia que tuvo su esposo, presentó como consecuencia psicológica que su esposo trabajara con la inseguridad de que lo fueran a lastimar, agredir o quitarle sus pertenencias. En el párrafo 24 se menciona la variable inseguridad. Litsi menciona que lo que le ha causado inseguridad han sido las miradas de personas que no la respetan. En el párrafo 10 se menciona la variable de miedo. Lisette menciona que le causa miedo salir, ya que ha escuchado sobre la calle donde vive que han robado a vecinas. En el párrafo 13 vuelve a mencionarse la variable miedo. Estefanía menciona que le da miedo salir sola con sus niños. No se siente segura en estar transbordando cualquier micro. En el párrafo 22 se vuelve a mencionar la variable miedo, cuando Cassandra menciona que por la experiencia que tuvo la misma gente no te ayuda por miedo o si no se hacen de la vista gorda. En el párrafo 22, mencionando la variable miedo, Cassandra menciona que ya nada es seguro en esta vida, que cree que tienen que cargar con miedo tanto hombres como mujeres. Considera que se ve más en la mujer, porque somos como el top más débil, el que pueden sujetar y agarrarle, y tirar el hombre todavía se puede defender. En el párrafo 22, con la variable miedo, Cassandra menciona que ya no se siente segura en ningún lado, en ningún transporte. Tiene miedo porque como persona no puede ir a la esquina o salir a una fiesta, porque tiene que pensar en que si llega con bien o no llega con bien a su casa. En el párrafo 4 se menciona la palabra segura. Rosa menciona que se siente segura que las patrullas mantengan vigilancia. En el párrafo 6, la variable segura. Lisette menciona: hace mucho tiempo que dejé de usar el transporte público porque se empezaron a escuchar muchos casos de violencia en el transporte público. Entonces, prefiero pagar un poco más para sentirme más segura utilizando Uber. En el párrafo 6, la palabra segura. Lisette menciona que en ocasiones cuando sale y llega a suceder alguna emergencia, casualmente la policía no se encuentra, o tal vez en contestar o en llegar a auxiliar. Entonces a veces tenemos que tomar otras medidas para que nos podamos sentir un poco seguras, principalmente como mujeres. En el párrafo 13, la variable segura se menciona con Estefanía, mencionando que prefiere pagar un poquito más y saber que va segura en el Uber. Ahí nadie le dice nada, nadie le hace nada porque él tiene que llevar algún lugar que le está indicando. No hay una posibilidad que le roben. En el párrafo 18, con la variable seguros, en el párrafo 18 Rosa menciona que de acuerdo a la experiencia que le sucedió a su esposo, comparten que tanto los hombres no están seguros como tanto las mujeres, y ya hay cualquier mujer que se presta para decir que la manoseé un taxista, pero ya de ratito ya pararon a la patrulla y la culpa la tuvo el taxista. En el párrafo 19, con la variable delincuencia, Diana menciona que en general, para concluir, consideran que la delincuencia ya es en igualdad de género, tanto hombre como mujer. En el párrafo 22, con la variable delincuencia, Cassandra menciona que en cualquier transporte, sea metro, micro, Uber o taxi, cree que se va a manejar siempre la delincuencia, dependiendo cómo está la situación, ya que subió más de lo normal por lo del COVID, porque muchos estaban desesperados, porque no tenían para comer. Entrevista individual. Párrafo 41 y 42. La entrevistadora le menciona al entrevistado si le puede platicar un poco del motivo por el cual ha robado.
El entrevistador menciona que el mayor motivo es por la necesidad económica. Párrafo número 44. El entrevistado menciona robó en transporte público, ya que refiere que los pasajeros o en otras ocasiones al chofer o a la misma ruta de transporte, ya sea o camión o base de taxis, donde más hay el robo en transporte público. Párrafo 45 y 46. El entrevistado, como son las operaciones de robo, menciona que se suben y fingen ser un pasajero, y ya cuando empiezan a bajar, hacen el robo, y todo eso pues ya está todo planeado desde antes de subirse uno a la combi. Párrafo 49 y 50. El párrafo menciona que las operaciones se pueden realizar de distinta manera, como usualmente es a mano armada. Párrafo 52. El entrevistador menciona que cuando no es con arma o con cuchillo, simplemente utilizan la labia. Párrafos 55 y 56. Se le pregunta qué factores son los responsables del robo y la violencia en el transporte público, a lo que respondió el entrevistado que lo que influye mucho es el gobierno y es el que permite que se genere violencia en el transporte público. Párrafos 63 y 64. Se le pregunta al entrevistador si tiene que ver la cultura o el esquema social y familiar, si eso influye. El entrevistador responde diciendo que sí, ya que las amistades, la familia o te van metiendo ideas o uno presenta ideas como yo quiero ser como esa persona, ya que mencionan que si no eres eso ya eres un cabrón. Párrafo 65. El entrevistado menciona que en la actualidad el gobierno de ahora ya existe más vigilancia como los botones de pánico y las cámaras de C4. Párrafo 66. El entrevistado menciona que si el gobierno sigue actuando así, tal vez la delincuencia baje o vuelva como antes. Párrafo 68. El entrevistado menciona miedo ya que uno mismo atrae las cosas. Párrafos 69 y 70. La entrevistadora le pregunta acerca de esto si genera un trauma psicológico, lo cual el entrevistador responde que sí daña a las personas. Gracias por todo.